Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal. Hoy vamos a realizar otro estudio bíblico y acerca del don de profecía en la iglesia dado a Elena G. de White y por qué nosotros la reconocemos como profeta, y este servidor habla de esos escritos maravillosos y por qué la ha aceptado como una mujer que ha sido inspirada por Dios para el beneficio espiritual de nuestras vidas. Pero antes de comenzar este tema, como tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre, Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que me dedico, Señor, a hacer este estudio de tu palabra, nos dedicamos a hacer este estudio. Te pedimos que sea el Espíritu Santo que descienda con poder desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, que tu Padre lo envíes en el nombre del Señor Jesús a este lugar. Tome cerebro y corazón y mente de cada uno de nosotros, de los que hayamos de oír, ver y estudiar este estudio y este maravilloso programa edificativo espiritual, para que, bendito Dios, podamos prepararnos para el reino de los cielos. Si algún prejuicio hay en nuestra mente y en nuestro corazón, te pedimos que tú lo desarraigues y, bendito Padre Rey Celestial, podamos verdaderamente hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como lo hemos estado estudiando, las características del pueblo de la iglesia verdadera era una que tenía la fe de Jesús y que debía también tener otra característica, que es la ley de Dios, pero hoy no vamos a estudiar la ley de Dios, sino que vamos a estudiar el don de profecía. Entonces vemos que la iglesia verdadera debía tener el don profético para este tiempo del fin. Para los adventistas del séptimo día sabemos que el tiempo del fin comenzó desde el año 1798 hacia acá, el tiempo del fin. Y fue en este periodo de tiempo, en 1844, cuando se le dio el don de profecía a Elena G. de White. Ya se había cerrado el canon bíblico y entonces muchas personas, por este motivo, los evangélicos que se denominan protestantes de otras denominaciones fuera de la iglesia adventista, dicen que el don profético, o muchos cristianos dicen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica, o sea, cuando el último apóstol murió, que fue Juan. Pero la Biblia revela la necesidad especial que tendría la iglesia de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo del fin. Entonces vemos claramente que acerca de una necesidad continua del don profético y también de una provisión continuada después de los tiempos del Nuevo Testamento, o sea, después de haberse escrito el último libro que fue escrito por Juan, que es el Apocalipsis, que se llama Revelación. De la continuación del don espiritual, del don profético. Dios concedió a Juan el Bautista el don de profecía, con el fin de que anunciase la primera venida de Cristo. En forma similar, es lógico esperar que Él envíe nuevamente el don de profecía para proclamar el segundo advenimiento, de modo que tengan la oportunidad de prepararse para encontrarse con el Salvador. Por ejemplo, muchas personas toman y le muestran a uno estos versículos donde le dicen a uno
que le dicen a uno que no, que el don de profecía era hasta el tiempo de ¿qué? De los discípulos. Pero el Señor Jesús amonestó en Mateo capítulo 24, 11, de la siguiente manera. Mateo 24, 24, 11 y el versículo 24. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el tiempo de Pentecostés, o sea que si habrían falsos profetas para el tiempo del fin, para este tiempo también habría un verdadero profeta, o habría verdadero profeta de Dios. Entonces vemos que en el tiempo de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 podemos encontrar esto y nos relata acerca de lo que ocurrió, que recibieron el Espíritu Santo los discípulos, y entonces habla acerca de que en aquel lugar habían muchas personas y que ellos decían que ellos estaban ebrios. Pero Pedro les dijo: ellos no están ebrios, simplemente que se está cumpliendo una profecía. Dice: mas esto, en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice muy claramente. Entonces, en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y vemos que comenzaron los hombres a predicar el Evangelio. En aquel entonces habían 100 personas reunidas del aposento alto y comenzaron a predicar el Evangelio en las diferentes lenguas. Pero el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28, nos habla de la siguiente manera. Joel capítulo 2, versículo 28, nos dice de la siguiente manera. Joel 2:28. Joel 2:28 nos dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero en el Pentecostés no sucedieron estas señales. Ni el sol se oscureció cuando derramó el Espíritu Santo, ni la luna ni las estrellas cayeron, ni hubo temblor de tierra, ni nada de esas cosas. Esto sucedió unos años después. Por eso nosotros creemos que el don de profecía se fue dado al linaje de Guay, porque en el tiempo de Pentecostés no se hicieron estas cosas, pero estas señales sucedieron, que yo tengo un tema subido acerca de del don profético, o sea, hablando de estas señales que sucedieron con Francia cuando le dio la herida mortal al papado, al sistema papal. Ahí hablé acerca de unas señales que sucedieron, pero hoy las vamos a volver a retomar para que miremos que esto sucedieron después de muchos años. Esto aproximadamente en la persecución que hubo del sistema papal desde el 538 hasta el 1798. Pero antes de darse el don profético para este último tiempo, los últimos días, ahí sí sucedieron estas señales. Señales que se dieron antes del regreso ¿de quién? De Cristo. Por ejemplo, hubo una señal. El cumplimiento de esta profecía, el terremoto mayor que se conozca, ocurrió el 1 de noviembre de 1795, que se llama el terremoto de Lisboa, y sus efectos fueron observados en Europa, África y los Estados Unidos, abarcando un área de unos 4 millones de millas cuadradas. Una milla cuadrada equivale a 2
1056 kilómetros cuadrados, y su destrucción estuvo centrada en Lisboa, la capital de Portugal, donde en asunto de minutos arrasó con los edificios tanto públicos como residenciales, causando decenas de millares de víctimas. Entonces vemos que este terremoto sucedió en 1755, o sea, en 1755, ¿después de quién? De Cristo. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, estábamos en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo. 10 días después derramó el Espíritu Santo. Otra señal que ocurrió fue la señal del oscurecimiento del sol. Esta señal fue el 19 de mayo de 1780. Fue un día notable en muchos lugares, en muchos hogares se encendieron velas, los pájaros quedaron en silencio y desapareció, y las aves se retiraron a sus gallineros. Prevalecía la opinión generalizada de que el día del juicio estaba a las puertas. Entonces vemos claramente que yo no voy a hablar de todo esto en este estudio, pero estoy dando que esto sucedió. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice que estas señales ocurrieron, y por eso el don de profecía dice muy claramente Joel que sería y continuaría hasta qué, hasta el fin del tiempo, hasta el tiempo del fin y hasta el fin del tiempo, porque los libros como la Biblia, los libros del NGV como la Biblia hablan de este suceso y de estos sucesos que sucederán hasta el tiempo del fin, hasta el fin del tiempo y el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1798. Otra señal que ocurrió fue otro testimonio, otra señal que ocurrió fue el de las estrellas. Tanto Cristo como Juan se habían referido a la caída de las estrellas, que indicarían que la venida de Cristo estaría cercana. La gran lluvia de meteoros sucedió el 13 de noviembre de 1933, que ahí fue donde salió Guillermo Miller predicando, porque se habían cumplido estas señales, y predicó que el juicio había llegado, o sea, que venía el juicio en 1844, el 22 de octubre de 1844, que Cristo vendría a la tierra a purificar la tierra con fuego. Ese sería el juicio, y para llevar a su pueblo al cielo. Pero vemos que era que Cristo pasaba del lugar al santo al lugar ¿qué? Al santísimo. Entonces vemos que estas señales sucedieron en este tiempo, y en 1844 se dio el don de ¿qué? De profecía. Entonces el don profético no ha dejado de ¿qué? De existir. Por eso nosotros creemos que a Elena G. de White se le dio el don profético. Entonces el don de profecía nos habla de que la iglesia ha tenido siempre sus profetas, y la Biblia habla de esto. Ahora debemos de examinar y de hacer la prueba bíblicas mirándola a través del espíritu de la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, el don de profecía, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿O qué hace Dios para un profeta? Entonces vemos claramente, para que miremos unos textos bíblicos. Entonces, en Deuteronomios 18:15. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 18, versículo 15. 18:15 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 18:15. Dice: profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré. Te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Entonces vemos que el profeta es elegido por Dios. O sea, la persona no se denomina profeta, como hoy en día que dicen yo soy profeta. Elena G. de White nunca se denominó profeta. O sea, el profeta es elegido por Dios. Vemos que más dice acerca de esto. Deuteronomio 18:18 nos dice de la siguiente manera: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. O sea, el profeta, que es verdadero profeta, habla la palabra de Dios.
No habla palabras de él, como hoy en día le va a suceder al presidente que lo van a matar, o que le van a dar un tiro en el oído, o que tal cosa. No, el profeta habla es la palabra de Dios, no habla cosas que no son. Entonces vemos claramente que así es que uno le hace el examen a un profeta, y estos exámenes se le hicieron a Elena G. de White a través de la Biblia. En Joel 2:28, lo acabamos de leer, dice que derramará su espíritu sobre hijos y sobre vuestras hijas y soñarán sueños, dice la palabra del Señor. Lo acabamos de leer. Entonces, recibe las revelaciones por medio de visiones y sueños. El verdadero profeta recibe las revelaciones por visiones y ¿qué? Y sueños. No, que es que a mí me parece, o es que esto, no, eso no es, así no es que es un profeta, como hoy en día que dicen que son profetas. Entonces, vemos que Daniel 10 nos dice de la siguiente manera, Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10 nos habla, vamos a ver más qué más es un profeta. 10, capítulo 10, versículo 8, dice de la siguiente manera. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Entonces vemos claramente que el profeta tiene pérdida de ¿qué? De fuerza, cuando es verdaderamente una revelación de Dios. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 10, versículo 9. Nos dice Daniel capítulo 10, versículo 9, nos dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro ¿en qué? En tierra. Entonces vemos claramente que el verdadero profeta o el que recibe estas visiones y todas estas cosas, como le pasó a Daniel, tiene pérdida de qué? O sea, es inconsciente, es pérdida de inconsciencia, o sea, es inconsciente. La conciencia, o sea, inconsciencia, o sea, la persona queda con inconsciencia, o sea, pérdida de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque está recibiendo una visión o un sueño de ¿quién? De Dios. Daniel 10:17 dice de la siguiente manera, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Dice Daniel, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó ¿qué? Aliento. Entonces vemos que estas, dice muy claramente, ausencia de ¿qué? De respiración. Esto le sucedía a Elena G. de White. Todas estas cosas le sucedían a Elena G. de White cuando quedaba en visión delante de la gente. Ausencia de respiración. Número 24, 3 y 4. Dice la siguiente manera. Número 24, 3 y 4. Número 24, capítulo 3 y versículo 4. Dice de la siguiente manera. Entonces tomó su parábola. Esto está hablando de Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio las visiones del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Elena G. de White quedaba con los ojos ¿qué? Abiertos cuando recibió una visión. Y esto no fue que ella lo dijo, sino que fue gente que lo vio en visión. Gente que la vio en visión. O sea, los ojos permanecían abiertos cuando ella quedaba en visión. Daniel 10:18 nos dice de la siguiente manera, Daniel 10:18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Entonces dice que recibe fuerza ¿qué? Sobrenatural. Recibe fuerza sobrenatural. La persona, hombre o mujer, que sea ¿qué? Profeta. Los ojos permanecen abiertos y recibirá fuerza sobrenatural. Entonces, ahora la pregunta es, ¿puede una mujer ser profeta? ¿Puede una mujer ser profeta? Esa es la pregunta. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. La Biblia nos dice de la siguiente manera en Éxodo 15:20. Éxodo 15:20.
Éxodo capítulo 15, versículo 20. Vamos a ver si desde el Antiguo Testamento han habido mujeres profetas. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces vemos claramente que María era ¿qué? Profeta, la hermana de quién? De Moisés y hermana de Aarón, que era la esposa de quién? De Aarón. Vamos a ver qué nos dice también acerca de Jueces, capítulo 4, versículo 4. Jueces. Jueces, capítulo 4, versículo 4, nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó. ¿Cómo era esta mujer? Profetisa. Y se llamaba Débora en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 24:14. Segunda de Reyes 24:14. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 24:14. Segunda de Reyes 24:14 nos dice de la siguiente manera: y llevó en cautiverio a Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los... ¿cómo es? A ver, yo veo... Segunda de Reyes 24:14. Segunda de Reyes 22:14. Perdón, es 22:14. 22:14 dice de la siguiente manera: entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Icán, a Bor, Safán y a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, las cuales moraba la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces vemos que aquí vemos a una mujer llamada Hulda, que también era ¿qué? Profetisa. Una mujer puede ser ¿qué? Profeta. Y hay otra mujer que también está registrada en Nehemías 6:14, ustedes lo pueden buscar, Noadías. En el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 2, versículo 36, en Lucas, Evangelio de Lucas, de San Lucas, capítulo 2, versículo 36, también nos habla de algo importante, de una mujer que también era profetisa. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces vemos que aquí vemos a una mujer llamada ¿qué? Ana, que era ¿qué? Profetisa. Vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 21, 8 y 9. Hechos, capítulo 21, 8 y 9. Nos dice de la siguiente manera: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces vemos que aquí ve a 4 hijas de Felipe, que era uno de los 7 diáconos y que era un predicador del evangelio, un evangelista. Y este hombre, a pesar de que era diácono, era un evangelista y tenía 4 hijas. O sea que los diáconos eran casados, como lo dice la Biblia. Tenía 4 hijas. Los diáconos eran casados. La iglesia verdadera no debe colocar diáconos solteros, sino diáconos casados y diaconisas casadas, no solteras. Entonces vemos claramente que tenía 4 hijas, y estas mujeres eran ¿qué? Profetisas. Estamos hablando del don profético en la mujer. Muchas personas dirán, el hermano Rafael es machista. Yo no soy machista. Yo creo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dijera que las mujeres pudieran ser pastoras, o que si las mujeres pudieran ser ancianas, yo no tenía ninguna objeción. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las mujeres no fueron puestas para gobernar el sistema eclesiástico en la iglesia. Estas personas Dios las levantó, y a Débora la levantó, y dice que buscó al pueblo de quién,
de Israel, fue una jueza también, pero no en las cuestiones jueza, en las cuestiones gubernamentales, pero en las cosas eclesiásticas. Dios concedió el don de ¿qué? De profecía, y por eso Elena G. White, yo la reconozco como profeta, y así sea una mujer. Aunque en aquel entonces, cuando Elena G. White se estaba levantando como profeta, dice que en esa época en que Elena G. de White comenzó a recibir los mensajes de Dios, era un mundo varonil, o sea, era un mundo machista. No reconocían a la mujer como profeta, pero yo la reconocí como profeta. Y muchos hombres reconocemos a esta mujer como ¿qué? Como profeta de Dios. Entonces, para ir analizando todo esto a través de la Biblia y el espíritu de profecía, vamos a mirar que verdaderamente Elena G. de White es una profeta. Hay que hacerle las pruebas a un verdadero profeta, como lo venimos mirando a través de la palabra del Señor. Verdadero profeta hay que verdaderamente probar a través de la Biblia, porque la Biblia es algo importante. Entonces vemos claramente, prueba del verdadero profeta. Características del verdadero profeta. En Isaías 8:20 nos dice de la siguiente palabra. En Isaías capítulo 8, versículo 20. 8:20 nos dice de la siguiente manera. 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, un verdadero profeta o verdadera profeta tiene que hablar de acuerdo a la ley y al testimonio. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, ¿para qué levantó Dios a Elena G. de White? Para que volviéramos a la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que habla de acuerdo a la ley. O sea, habla de acuerdo a los mandamientos de ¿quién? De Dios. Habla de acuerdo a lo que está escrito por los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Elena G. de White habla de acuerdo a la ley y al testimonio. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 20. Vamos a ver de un verdadero profeta. Mateo capítulo 7, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Así que por su fruto lo conoceréis. O sea, que los frutos de un profeta deben de ser los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, 7:20 dice, sus frutos son ¿qué? Dignos. Y Elena G. White verdaderamente tenía unos frutos dignos. Era una mujer santa, era una mujer verdaderamente que llevó al pueblo a la verdadera adoración de Dios. Y tuvo hijos con Jaime White, casada con él. Y sus hijos siguieron el camino de ¿quién? De su madre. Hubieron dos que murieron más temprano, pero los dos que quedaron, uno fue de los que le ayudó a escribir los testimonios, o sea, le ayudó porque él sí recibió un estudio, porque ella lo capacitó y le dio estudio a estos muchachos. Muy bien, por su fruto lo que los conoceréis. Jeremías 28:9 nos dice, Jeremías capítulo 28, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 28:9 nos dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra de profeta, será conocido como el profeta que Jehová verdaderamente ¿qué? Envió. Entonces, 260. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice acerca de que una persona verdaderamente, un profeta, se cumple la profecía que él dice. Hay personas que dicen que Elena G. White no se ha cumplido las profecías, pero miren unas profecías que se han cumplido, y ahorita vamos a hablar porque muchas veces no se cumple una profecía. Entonces dice aquí,
El surgimiento del espiritismo, dice aquí, la exactitud de las predicciones. Los escritos de Elena G. de Witt contienen un número de pequeños de predicciones. Algunas están en proceso de cumplirse, mientras que otras todavía esperan su cumplimiento. Pero las que pueden ser probadas se han cumplido con exactitud asombrosa. Los dos ejemplos que siguen demuestran el alcance de su visión profética. El surgimiento del espiritismo moderno. Yo tengo un tema acerca del espiritismo y vemos claramente que eso está subido en este canal, pero Elena G. de White en 1980, cuando el espiritismo, el movimiento que pretende establecer comunicación con el mundo de los muertos, de los espíritus y de los muertos, acababa de surgir. Elena de White lo identificó como uno de los engaños de los últimos días y predijo su crecimiento, a pesar de que en ese tiempo el movimiento era decididamente anticristiano. La señora de Witt previó que esa hostilidad cambiaría y que se haría respetable entre los cristianos. Desde esa época el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo, adquiriendo millones de adherentes. Su posición anticristiana ha cambiado. De hecho, muchos se llaman a sí mismos espiritistas cristianos y leen la Biblia. Dice aquí, pretendiendo que poseen la verdadera fe cristiana y que los espiritistas son los únicos practicantes de la religión que ha usado los dones que Cristo prometió, por los cuales sanan a los enfermos, y vemos que hacen muchas cosas, y demuestran una existencia futura consciente y progresiva. O sea, ellos creen en la inmortalidad ¿de qué? Del alma, hasta llegar a aseverar que el espiritismo provee el conocimiento de todos los grandes sistemas de religión, y aún más, imparten más conocimiento de la Biblia cristiana que todos los comentarios combinados. La Biblia es un libro de espiritismo, dicen ellos. Y que ellos leen la Biblia. Como Satanás. Satanás lee la Biblia para poder ¿qué? Hacer la de las suyas. Lo mismo hacen ¿quiénes? Estos espiritistas. Y hoy en día andan con la Biblia y usted va donde un espiritista y lo primero que le habla a usted de rezos y reponsos y de las cosas que dice la Iglesia Católica Romana, porque el espiritismo y la Iglesia Católica Romana son lo mismo. Entonces vemos claramente que aún la misa es espiritismo, porque hablan de rezarle a los muertos y a los muertos no se les reza, no se les pide a los muertos, porque los muertos están y nada saben. Entonces vemos que el espiritismo ha crecido de tal manera que hoy en día hasta los cristianos o personas que dicen ser cristianas van a un espiritista para que los hagan. O dicen que llaman a un espiritista para echar que es que el demonio de un hogar. Entonces vemos claramente que o van a de ellos que para que le arregle la suerte, que el tarot, que yo no sé qué, yo no sé cuánto, que el huevo y todas estas cosas. Entonces, esto ha crecido y mucha gente lo ha aceptado como si fuera verdaderamente que Dios hiciera todo esto. Esto lo predijo Elena G. de White y se está cumpliendo a cabalidad en este tiempo del fin. Estrechas cooperaciones. Otro que predijo Elena G. de White fue las estrechas cooperaciones entre protestantes y católicos. Y eso se está viendo hoy. Que las iglesias, incluyendo aún la iglesia adventista, no todos, porque en la iglesia hay un remanente, pero están haciendo también relaciones ecuménicas. ¿Con quién? Con el sistema papal. Dice, durante la vida de Elena G. de White existía entre los protestantes y los católicos un abismo que parecía impedir toda probabilidad de cooperación entre ambos. El anticatolicismo era sumamente popular entre los protestantes. Elena de White predijo que dentro del protestantismo sucederían cambios de fondo, los cuales causarían una desviación de la fe de la Reforma. En consecuencia, la diferencia existente entre los protestantes y los católicos disminuirían, lo cual haría que el abismo que separaba a ambos fuese salvado. Los años que han transcurrido desde la muerte de esta mujer, Elena G. de White, extraordinaria, profeta del pueblo de Dios, han visto el surgimiento del movimiento ecuménico. O sea, las iglesias han vuelto ¿qué? Ecuménicas. Y hoy en día el Papa,
que está hoy en día, Francisco I, dice que todas las iglesias llevan a Dios. Todas las iglesias no llevan a Dios. Todas las iglesias hay hijos de Dios, pero todas las iglesias no llevan a la verdadera adoración de Dios, porque no todas guardan la ley de Dios, que también tenemos que estudiar ese tema acerca de la ley de Dios. Los años que han transcurrido desde entonces dice, el establecimiento del Concilio Mundial de Iglesias en el Concilio de Vaticano II, de la Iglesia Católica y la ignorancia protestante, y hasta el rechazo categórico de los puntos de vista de la Reforma relativos e interpretación profética, estos grandes cambios han derribado las barreras que existían entre el protestantismo y el catolicismo, produciendo entre ambos un creciente cooperación. Vemos que, como le he dicho, en la Edad Media se levantaron dos jesuitas y estos jesuitas desviaron, uno preterista y otro futurista. Unos dijeron que una preterista decía que se cumplieron en Antíoco Epífanes y otro que esto era y en Nerón, el preterista. Y el futurista dice que era un anticristo o que es un anticristo que se va a levantar ¿en dónde? En Israel. Y hablan del rapto secreto y todas estas cosas. Entonces vemos claramente que en una interpretación profética diferente a la verdadera profecía, ¿quién es el anticristo? Que ya sabemos que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sistema que papal, y que tiene la marca de la bestia porque guarda el domingo. Y esa es la marca de la ¿qué? De la bestia, porque la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el sistema papal, y vamos a seguir profundizando todos estos temas para que veamos claramente. Entonces estamos estudiando acerca de que la iglesia verdadera tenía esta característica también, tendría el don ¿qué? Profético, y verdaderamente un don profético como debe de ser, no como hoy en día aseveran muchas iglesias tener el don profético y dicen el profeta fulano de tal, el profeta fulano de tal, dice, pero pregúntele si hay que guardar el sábado, y dice, no, eso es para los judíos, eso es judaizante, porque eso lo sacó también la iglesia ¿qué? Católica romana, y están en el ecumenismo ¿con quién? Con ellas. La iglesia adventista, aunque muchas personas pueden estar en ese ecumenismo, puede estar la mayoría, pero hay un remanente de la iglesia adventista que no se ha postrado ni quiere postrarse ante esas cuestiones, y más bien predicamos la verdad, y muchas veces a estas personas que predicamos la verdad no nos dan una plataforma en una iglesia, porque no quieren que se predique la ¿qué? La verdad, pero la verdad va a ser predicada, y el Espíritu Santo se va a derramar sobre los que verdaderamente estén diciendo la verdad, viviendo la verdad, predicando la verdad y verdaderamente con la verdad de la palabra de Dios. Valga la redundancia, pero la verdad, dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. El Señor me ha libertado y por eso con libre expresión estoy hablando de estos temas, porque usted los puede averiguar en la historia y están registrados. Entonces, porque la Biblia se interpreta ¿con qué? Con la historia. Entonces vemos mirando verdaderamente lo que es de un profeta. Ahora, muchas cosas no se han cumplido de los profetas. Vamos a mirar, hay predicciones de profetas que no se cumplieron. Por ejemplo, la de profeta Jonás. Jonás fue y predicó y dijo, en 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué no fue destruida? Miremos lo que nos dice Jeremías capítulo 18, 7 al 11. Jeremías capítulo 18, 7 al 11. Nos dice por qué no se produjo la destrucción de Nínive en aquel entonces, aunque después, porque volvieron otra vez a pecar, y entonces ya Dios determinó destruirla, pero en ese momento, ¿por qué Dios no la destruyó? 18, 7 al 11 nos dice de la siguiente manera. En un instante hablaré contra pueblos, dice Jehová, y contra reino, le dijo a Jeremías que hablara, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y de reinos para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla, dice, luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios
conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios dice que si las personas se arrepentían, el mal que pensaba hacerles, porque Él manda una exhortación al pueblo, a la persona, a la nación. Vean, dejen de hacer lo malo y mejoren sus obras. Y si arrepienten, Dios no los destruye, lo mismo que pasó con Nínive. Entonces, el profeta Jonás dijo, dentro de 40 días será destruido Nínive. ¿Se cumplió la profecía? No. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. Jonás se enojó. Yo sabía que usted es un Dios misericordioso y ahora no destruyó al pueblo. Entonces ahora muchas cosas que no se han cumplido en el NGWay, unas se están cumpliendo, otras se van a cumplir y otras puede que no se cumplan porque no se arrepiente la persona o a la nación o a la gente o a lo que le haya dicho, entonces no. Pero hay profecías que se están cumpliendo. Su abundante producción literaria incluye decenas de millares de textos bíblicos, a menudo comprobados, de exposiciones detalladas, y el estudio cuidadoso han demostrado que sus escritos son consecuentes, exactos y se hallan en cumplimiento de acuerdo a las escrituras. Entonces, unos están en proceso de ¿qué? De cumplimiento, otros ya sé qué, se cumplieron. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Entonces vemos que no porque no se cumpla la palabra de un profeta, no es porque, sino porque Dios mira si las personas se arrepintieron o no se arrepintieron. Si la persona se arrepiente, no se cumple la profecía. Por ejemplo, Dios dice a través de la Biblia que va a haber una destrucción para los impíos. Y todos éramos impíos. Pero si el impío se devuelve a su camino individualmente, si yo me devuelvo en mi mal camino y me convierto, Dios no me va a destruir, me vas a salvar. Entonces vemos claramente que eso es lo verdaderamente de un profeta. Entonces Deuteronomios 13, 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomios capítulo 13, 1 al 3. Nos dice de la siguiente manera. 13, 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal, prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y si viéremosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Entonces vemos claramente que aquí nos dice, en Jeremías capítulo 13 dice, no induce al pueblo a la apostasía. O sea, ¿qué es apostasía? Apostatar de la verdad bíblica. O sea, Elena G. de Guay fue a la adoración ¿de quién? Del verdadero Dios. Llamó a la gente a adorar en el día sábado, no en el día domingo, porque el día domingo es el día de la bestia, del sistema papal. Y el día sábado es el día de oración hacia Dios. Y ese es el mensaje del primer ángel, que habla de adorar a Dios, y vamos a hablar también de ese mensaje. Entonces vemos que nos lleva al pueblo a la apostasía, a la desobediencia a los mandamientos de Dios, a las normas cristianas. Elena G. de White llevó al pueblo a las normas cristianas y a un verdadero gobierno de la iglesia, aunque ella no hizo el sistema gubernamental de la iglesia, porque eso se lo dejó a los pastores, a los líderes, a los ancianos y a los pastores, a los hombres. Pero ella fue una mujer que ayudó y que fue una fundadora de la iglesia, pero no organizó la iglesia. Una cosa es fundar y otra cosa es organizar. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 10. 2 Corintios 10, 5 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra todo el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, induce o inducirá a seguir a Jesús. O sea, él ya no habla de que vamos a los hombres, que vamos a los apóstoles, que vamos a quién, a Jesús. Claro, siendo el fundamento entre los apóstoles y profetas, pero siendo la piedra angular, Jesucristo. No dice que el Papa es la piedra angular, no dice que Él es el cabeza de la iglesia y que Él es el único que puede cambiar todo el mundo. El que puede cambiar
todo el mundo es Cristo. Y eso lo anunció ¿quién? Elena G. de White. Inducirá a seguir a Jesús. Primera de Corintios 14:37 dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 nos dice de la siguiente manera: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Su enseñanza concuerda con la de los otros profetas. Y Elena G. de White, las enseñanzas de ella concuerdan con la Biblia, con la de los otros profetas. Lo he podido comprobar a través de de la palabra de Dios. Jeremías 23:14. Jeremías capítulo 23, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 23:14. Miremos cómo nos enseña la palabra de Dios porque vamos a seguir hablando de los libros de esta mujer que es una mujer inspirada ¿por quién? Por Dios. Y dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces vemos que Jeremías 23:14 dice, declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. 23:14 nos dice muy claramente que ella habla lo que Dios le dice y no habla fortaleciendo a qué, al malo, sino que declara lo que la palabra de Dios dice. Jeremías 23:14 dice, declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Jeremías 23:22 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice, reprueba el pecado, dice la palabra del Señor. El verdadero profeta reprueba ¿qué? El pecado. Por eso hoy en la iglesia adventista del séptimo día muchas personas no aceptan el don profético. Y hoy en día ya hacen un bautismo en la iglesia y ni siquiera le dicen a la persona que si cree en el don profético de Elena G. de White. Porque aún hoy los pastores rechazan el don profético. Y hablan de pronto cuando les surge hablar del don profético, y toman un texto para corroborar su pensamiento, no el del verdadero profeta que debe llevar al pueblo a la verdadera oración y no para decir que esto es lo que dice cuando le quieren hacer decir a los testimonios y a la profecía lo que no es correcto. Pero el que verdaderamente estudia los libros de Elena G. de White reprueban también el pecado, porque hoy en día en la iglesia a personas como nosotros que queremos predicar la verdad no nos dejan predicar porque reprobamos el pecado, porque reprobamos el pecado en la iglesia, cómo debe de vestir una mujer, cómo debe vestir una persona, cómo debe comer, cómo debe vivir. Pero hoy no se predica eso ¿en dónde? En la iglesia. Y cuando una persona se levanta con estos mensajes le dicen extremista, le dicen de todo, fanático. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que el verdadero profeta, por eso muchos hombres y mujeres hoy en día rechazan el don de profecía porque les habla y les reprueba su pecado y les dice las cosas. Si la Biblia a mí no me dice que yo soy un pecador y que necesito arrepentimiento, ¿para qué me sirve la palabra del Señor a mí? La palabra de Dios me debe decir que yo debo de vivir, de vivir una vida diferente. Pues para seguir, para predicar y vivir y hablar de cosas, pues me hubiera quedado en la iglesia católica romana. Es que nadie hablaba ni siquiera ni decía nada. Pero hoy en día Dios nos ha mostrado un camino diferente. Entonces el verdadero profeta habla lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Y reprueba el ¿qué? El pecado. Eso es un verdadero profeta. Elena G. de White repruebaba el ¿qué? El pecado. Otra cosa que es lo de un verdadero profeta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3. Primera de Juan. Vamos a mirar en Primera de Juan, carta, que nos dice la palabra del Señor 4, 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vemos claramente que nos dice esto. Juan 1:14 nos dice de la siguiente manera. Juan 1:14. Juan 1:14. Evangelio de Juan 1:14. 1:14 nos habla de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénitos del Padre, llenos de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y segunda de Juan, que es un mero capítulo, pero y que no tiene capítulo ni versículos, sino el versículo 7 nos dice de la siguiente manera, que lo podemos buscar así, 1:7, pero no tiene sin número capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces vemos claramente que el verdadero profeta reconoce la encarnación ¿de quién? De Cristo. Elena G. de White reconoció la encarnación de Cristo. El verdadero profeta debe confesar las enseñanzas bíblicas relativas a la encarnación de Cristo. Debe creer individualmente y en la persistencia su nacimiento virginal. O sea, el nacimiento de Cristo fue ¿qué? Virginal. Nació de una ¿qué? De una virgen. Su verdadera humanidad, vida sin pecado, sacrificio expiatorio, resurrección, ascensión y ministerio, intercesión y segunda venida de Cristo. Esto lo creía y lo cree la verdadera profeta de Dios, Elena G. de White. Y en sus estudios, yo he predicado aquí y lo he predicado con la Biblia y con el conflicto de los siglos y con el deseado de todas las gentes. Y hemos corroborado que todo eso está escrito. Es por eso este servidor hoy en día predica esto. No porque un pastor me lo haya enseñado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino porque yo mismo escudriñé los escritos de Elena G. de White. Cuando yo comencé el Evangelio, hubo un hombre que me dijo, si usted quiere verdaderamente ser un gran predicador, yo le dije, yo no necesito ser un gran predicador, hermano. Digo, hombre, para que usted verdaderamente crea verdaderamente el mensaje de la Iglesia Adventista, usted tiene que creer en los escritos proféticos de Elena G. de White. Y yo le decía, para mí la Biblia es únicamente regla de fe. Pero una vez me dio por escudriñar los escritos de Elena G. de White y comencé a leerlos y comencé a mirar que era una ampliación. Nos llevaba verdaderamente a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hombres no pudieron comprender la palabra de Dios. Entonces esto hace el verdadero profeta. Entonces, habla de la ¿qué? De la encarnación. ¿De la encarnación de quién? De Cristo. El reconocimiento de la encarnación de Cristo, Elena de White escribió extensamente acerca de la vida de Cristo, el papel de Jesús como Señor y Salvador, su sacrificio expiatorio en la cruz y su ministerio actual de intercesor dominan sus obras literarias, y eso lo podemos encontrar en su libro El deseado de todas las gentes. En El deseado de todas las gentes encontramos esto de la encarnación de ¿quién? De Cristo, en El deseado de todas las gentes. Y en todos los escritos de Elena G. de White podemos encontrar todo esto. Dice de la siguiente manera: a los que profesan seguir a Cristo buscan excusas por deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Esto está en El deseado de toda la gente, es página 278. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, lo que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y el refrigerio por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios, era Dios en la carne. O sea, mire que Elena G. de White está reconociendo que Dios fue encarnado, se hizo carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice que aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llega a la puerta de ¿qué? Del cielo.
entonces vemos claramente que el verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre ¿qué? Entre nosotros. Elena G. de White reconoció a Cristo. La influencia en su ministerio ha pasado más de un siglo. Desde Elena G. de White recibiera el don profético, su iglesia y la vida de quienes han seguido sus consejos revelan el impacto de su vida y mensajes. Aun cuando nunca ocupó un cargo oficial, no era ministro ordenado, no recibió sueldo de la iglesia, sino hasta después de la muerte de Cristo. En el ministerio de la iglesia sucede que un pastor también es jubilado, y entonces cuando el pastor muere, entonces le pasan la jubilación ¿a quién? A su esposa. Esto sucedió también ¿con quién? Con Elena G. de White. Pero ella no fue ministro ordenado, ni fue pastor, ni fue anciana de iglesia. Y vemos claramente que las personas que estudiamos los libros de Elena G. de White y que nos llevan a la palabra de Dios y nos muestran todo y como debe de ser, entonces por eso. Ahora, miremos lo que dice. Conduce, dice aquí a la palabra de Dios, dice, conduce a la Biblia. O sea, el verdadero profeta conduce a la ¿qué? A la Biblia. Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que en el tiempo del oscurantismo, o sea, en la Edad Media del 538 a 1398, que estudiamos en el estudio pasado, habían unas doctrinas que se habían echado por tierra, como el sábado, la alimentación, el don profético, todas estas cosas, y había habido un oscurantismo y sobre los mandamientos, habían transgredido la ley, me han cambiado el sábado al domingo y todas estas cosas. Entonces Dios comenzó a mostrarle a Elena G. de White acerca de la alimentación, la gente comía y bebían. Entonces, por eso Dios después, con el mensaje del tercer ángel, después de 1844, dio el mensaje. En el 1844 se dio el primer mensaje y el segundo mensaje, pero no tuvo su cumplimiento total hasta el último tiempo, hasta el fin del tiempo. Lo mismo, entonces de ahí se comenzó a predicar el mensaje del ¿qué? Del tercer ángel, que tiene que ver con el triple mensaje, y el mensaje del tercer ángel con el domingo como día de ¿qué? De adoración de la bestia, y recuperar otra vez la adoración verdadera, hablándole al hombre que el sábado es el día de adoración. Todo esto lo hizo ¿quién? La profeta Elena G. de White. Y por eso hoy en día mucha gente rechaza el don profético. Y miremos lo que dice: poco caso se hace a la Biblia, decía ella, declaró, y por lo tanto el Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y dice, la palabra de Dios hasta para iluminar la mente más oscurecida. Entonces, muchas personas dicen que la luz mayor es ¿quién? La Biblia. Ella, cuando habla de luz menor, la palabra de Dios dice que la luz menor, dice en Salmos 8:5. Salmos 8:5. Salmos, capítulo 8, versículo 5. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quiénes son menores? Los hombres. Los has hecho menores que los ¿qué? Que los ángeles. Cristo se hizo menor que los ángeles por amor a nosotros. Y Dios coronó al hombre de gloria y de ¿qué? Y de honra. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9. Dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, 7 y 9. Hebreos capítulo 2, 7 y el versículo 9. Dice de la siguiente manera. Hebreos 2, 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. 2.7, 2.7, 2.7, 2.7. 2.7 dice esto. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice, y el versículo 9 dice de la siguiente manera. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de lo que los ángeles, o sea, a Jesús, mire que está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces vemos que Cristo se hizo menor que los ángeles. Y esto es lo que está diciendo la profecía de allá.
porque los hombres somos menores, Cristo se hizo menor. Pero Cristo, siendo profeta, anunció del espíritu de profecía para este último tiempo. Y Elena G. de White, cuando habla que ella es menor, está hablando que nos lleva a estudiar la Biblia para que nos ilumine verdaderamente ¿quién? El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Porque la palabra de Dios habla de ¿quién? De Cristo. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Entonces, la palabra de Dios, hasta para iluminar la mente más oscurecida, dijo, y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante, todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros, o sea, los espíritus de profecía y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra. Dice muy claramente que no han seguido. En respuesta a los creyentes que consideraban que sus escritos, miren lo que está diciendo aquí, constituían una añadidura a la Biblia, escribió diciendo, tomé la preciosa Biblia y la rodeé con los varios testimonios. O sea que la Biblia, Elena G. de White la rodeó con los ¿qué? Con los varios testimonios, dice ella muy claramente, con los varios testimonios para la iglesia, dados para el pueblo de Dios. No estáis familiarizados con las escrituras. Si hubieses dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar las normas de la Biblia y la perfección cristiana, no habría necesidad de los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que ha tratado de alcanzarlos mediante testimonios sencillos y directos que fueron escritos por ella, llamando vuestra atención a la prueba de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitados a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas para ser elevadas. Elena de White consideraba que su obra era una guía para comprensión más clara de la Biblia. O sea, Elena G. de White describe eso. No son sacadas a reducir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas en la forma de su elección. La ha expresado a la gente para despertarse e informar de su elección. La ha presentado a la gente para despertarse, impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Los testimonios escritos no son dados para procurar nueva luz, sino para impresionar vívidamente el corazón, las verdades de la inspiración ya reveladas. Entonces vemos claramente que ella dice que es luz menor, pero toda la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por hombres que son luz menor. Ella es luz menor y el profeta Jeremías, el profeta Isaías, Moisés, todas estas personas fueron luces menores que Dios utilizó. ¿Por qué ella dice que es luz menor? Porque ella no está en el canon bíblico. Pero no por eso quiere decir que entonces ella o sus escritos estén rebajados y que no se deben de obedecer, porque los escritos llevan verdaderamente a la Biblia, y la Biblia, ella corrobora lo que dicen los profetas y nos lleva a la verdadera adoración ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién inspiró a los apóstoles? Le ha hecho pregunta a la gente, a los mismos ancianos, ministros de la iglesia adventista. Entonces le digo yo, ¿quién inspiró a los profetas? A Jeremías y a todos estos profetas, y a Pablo y a todos. El Espíritu Santo. Entonces le digo yo, bueno, entonces ahora, ¿quién inspiró a Elena G. de White? Entonces el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es luz mayor? ¿Quién es luz menor? La luz mayor es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, y la luz menor es la palabra que nos lleva a la luz mayor, que es Cristo. Qué bendición es estudiar la palabra de Dios como es, no como los hombres lo digan. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros escudriñemos la palabra. Este es el canal adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si te ha gustado este tema, compártelo, dalo a conocer, porque vamos a seguir estudiando con los libros de Elena G. de White
para que veamos claramente las enseñanzas y por qué este servidor hoy en día predica este evangelio. Porque he estudiado los testimonios, he estudiado la Biblia, los testimonios. He rodeado la Biblia, como dice Elena G. White, con los testimonios, y he comprobado que todo es verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad las hará libres. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 20, de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ella salía, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo creo en el don profético dado a Elena G. White después de 1844. Creo en sus escritos, porque a través de sus escritos he conocido grandes verdades, y me ha cambiado mi vida con la Biblia y el espíritu de profecía, porque lo estudio los dos juntos. No lo estudio por separado, lo estudio juntos. Y he comprobado que es la verdadera profeta de Dios, no como los falsos profetas de hoy en día. Si te ha gustado este tema, comparte. Suscríbete al canal, ahí está la campanita. Dale la campanita y queda suscrito al canal para que te sigan llegando los temas que vamos a seguir subiendo. Y para terminar, los invito a que inclinen nuestros rostros para tener una palabra de gracia. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de haber estudiado este maravilloso tema. Que ha sido guiado por el Espíritu Santo, ha tenido un desarrollo grande y poderoso para que nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente sean instruidos y preparados para el reino de los cielos. Ayúdanos cada día, Señor, a comprender tu palabra y a no desechar el don de profecía, y a verdaderamente, como iglesia adventista, procurar hablarlo en testimonio, en hablar de él en la iglesia, y verdaderamente citar las palabras proféticas de Elena G. de White, que fue levantada como profeta. Te pido, Señor, para que nos ilumines cada día y podamos verdaderamente comprender tus escritos. Perdona todos nuestros pecados igual, no porque nosotros ya de mérito, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.